Ya. Gracias a la asociación, como está acá abajo, en la izquierda de la pantalla, en el logo, y a Cercotec se están realizando estas capacitaciones, ya para nosotros los socios de Asolú, donde el temario de hoy día vamos a recordar un poco la cosecha, lo que significa la época en que ésta se realiza, ya que el secado viene inmediatamente cosechada nuestra planta, nuestra flor principalmente, ¿ya? Vamos a definir lo que es secado para saberlo exactamente bien. Veremos las técnicas de secado que existen o de deshidratación de un vegetal. Se dan cuenta que en este momento ya estamos viendo dos palabras, secado o deshidratación. Uno encuentra mucho en bibliografía lo que es la palabra deshidratación más que secado, pero son sinónimos. Al final estamos viendo de que se refieren al mismo acto, ¿ya? Existen varias técnicas, como se menciona aquí en el temario, y vamos a ver las principales de los vegetales, porque nosotros no estamos trabajando con otro alimento que sea carne, pez, bueno, que son animales principalmente, así que nos vamos a enfocar en esas técnicas. Veremos cómo es el secado del lúpulo, ¿ya? Veremos los secados industriales. Aquí válgase llamar ya sobreproducciones de 5 hectáreas, donde está totalmente industrializada y mecanizada las labores agrícolas. También el secado semi-industrial, ¿ya? Donde hay una mezcla de artesanía o rusticidad mezclada con maquinaria y un secado casero artesanal que nos compete mucho a nosotros donde estamos comenzando y experimentando en estos momentos. Y por el final vamos a tener nuestras conclusiones ya que vamos a sacar dentro de esta capacitación, donde vamos a tener los tips y las ideas principales recogidas para poder concluir y entender las etapas y los porqués de este secado que vamos a hacer. Si voy muy rápido más adelante, me avisan por favor porque yo no veo sus caras. Bueno, aunque no estén conectados con video, pero a veces pueden escribirme algún chat o alguna pregunta. También háganlo sin problema, me interrumpen y la vamos solucionando, ¿ok? Ya, yo les comenté que íbamos a recordar lo que era la cosecha. La importancia de esto es porque inmediatamente hay dos personas solicitando ingresar. Ahí ingresó una. Ya, terminada la cosecha, como les mencionaba, el proceso debe ser inmediato. ¿Ya? No hablamos de horas, ni mucho menos días. Estamos hablando de minutos. Se cosechó y se llevó esa flor a procesarla. Bueno, el secado es un acto post cosecha, como se mencionó. Ya, en Chile, recordando los meses en que esto se realiza, va a ser desde febrero en el norte a marzo en el sur, ¿ya? Dependiendo de la variedad de nuestras plantas. Ahora, esto simplemente se puede señalizar de alguna otra forma, porque no es porque los días acorten principalmente desde norte a sur, ¿ya? Sino que la planta reacciona a lo que son las temperaturas. A mayores temperaturas que vamos a tener obviamente desde el norte, pasémonos una distancia desde Puerto Montt hasta Santiago. En Santiago vamos a tener mayor temperatura, entonces esas temperaturas van a hacer que la planta florezca más rápido, crezca y esté apta para cosecharla más rápido. Creo que eso ya lo sabíamos, perdón. Em, el periodo para esta labor en Europa, desde donde nosotros estamos copiando toda esta información ya y cultivo, va desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre. La contraestación, mientras nosotros estamos en invierno, obviamente el hemisferio norte se encuentra terminando verano, entrando lo que es otoño. Valga redundar nuevamente, esto se debe empezar
lo antes posible una vez que las plantas han sido cosechadas, ¿ya? Vamos a ir viendo el por qué se realiza inmediatamente. Y esta es una parte muy importante que Claro, cabe la pena resaltar. Dime, María José. sí, había levantado la manito, pero parece que no me viste. Sí, perdón, no Eh, te vi. No me apareció en sí, la pantalla. no, por eso te hablé. Es que pusiste ahí que la cosecha presenta, en Chile los meses de cosecha comienzan desde febrero en el norte a marzo en el sur, Sí, dependiendo de la variedad de las plantas. Eso significa que en una misma zona geográfica vamos a poder tener, dependiendo de una u otra variedad de lúpulo, una cosecha en una fecha y otra planta de otra variedad de lúpulo en cosecha de otra fecha en una misma zona geográfica. sí, justamente lo mismo que tú mencionaste. Mira, vamos a Y ver un ejemplo de cascade, ¿ya? Nosotros ya, tenemos una cascade en Santiago, la misma variedad la tenemos en Temuco. Entonces, esta variedad va a tener una presencia debido a la condición climática que le estamos dando geográficamente, ¿ya? Va a estar apta a la cosecha primero en el norte, después en el sur. Ahora, si tenemos estas dos plantas acá en el sur, perdón, una cascade y otra variedad distinta, hablemos de Hallertau, van a tener un desfaz de 3 4 días de maduración. Ahora, si esto lo llevamos a grandes planteles, imaginémonos 1000 hectáreas. Yo tengo 1000 hectáreas de cascade, sería muy difícil cosecharlas en una época muy acotada, que estamos hablando de la maduración del lúpulo, una, perdón, desde 7 a 10 días, ¿ya? Yo no podría cosechar esta misma cantidad en ese corto tiempo. Por ende, yo voy a tener distintas variedades. Unas van a madurar primero, otras intermedias y otras después. Eso era lo que quería mencionar. y eso en el fondo se puede predecir. Sí, Así pues, como tener con súper claridad, mi variedad de Cascade va a madurar en tal fecha, mi variedad de Willamette va a madurar en tal otra fecha. Perfecto. sí, justamente. Dentro de definición de secado, aquí ¿por qué nosotros secamos ya? Ya que el agua es el principal componente de de los alimentos, ayudándoles a mantener su frescura, sabor, textura y color, ¿ya? El agua vamos a ver un chat, perdón. Christian Berner, Sergio Suter está tratando de ingresar a la sesión. Vamos a ver si está Sergio aquí, pero no me aparece para ingresarlo. Bueno, el agua es el principal componente, nuevamente se lo repito, de los alimentos, ¿ya? Si yo tengo una lechuga, un vegetal que está deshidratado, obviamente va a perder su sabor, su textura, el color, ¿ya? Lo mismo sucede en nuestra flor. La deshidratación, se recuerdan que estamos hablando de secado y deshidratación, son palabras, como les dije, que son sinónimos, significan lo mismo. Es una de las técnicas más antiguas para la conservación de alimentos. Aquí el secado al sol de frutas, granos, vegetales, carnes y pescado ha sido ampliamente utilizado, proporcionando al hombre una posibilidad de subsistencia en épocas de carencia. ¿Ya? Entonces nosotros por eso estamos deshidratando. Estamos eliminando agua para tener estos alimentos en épocas de carencia, porque no tenemos cosecha de lúpulo todo el año, no tenemos cosechas de manzana todo el año. ¿Ya? Entonces, como definición, generalmente se entiende por deshidratación o secado la operación mediante cual se elimina total o parcialmente el agua de la sustancia que lo contiene. ¿Ya? Eso es lo importante saber, porque si nosotros recordamos, siempre hablamos de un rango de secado del lúpulo. Por ejemplo, yo necesito un lúpulo que esté con un 11% de humedad. Entonces yo no estoy sacando el contenido total de agua, estoy dejándolo con una cierta cantidad. Entonces es una deshidratación o secado parcial. Como les mencioné, la importancia aquí se ve en estos círculos verdes de la deshidratación.
es tener estos alimentos en épocas de carencia. Las técnicas de secado o deshidratación de un vegetal, ¿ya? ¿Cuáles son? Como les mencioné al comienzo, nos vamos a enfocar en vegetales, ¿no? Como nos vamos a trabajar con alimentos que sea la carne u otros alimentos derivados de vegetales en polvo, qué sé yo, vamos a hablar de estas técnicas. Se pueden utilizar varios métodos, ¿ya? De deshidratación o combinación de estos mismos, tales como el secado solar, que se lleva a las playas de secado, el producto se extiende en tela y se expone al aire bajo el sol. Esto es lo que se hacía antiguamente y se sigue realizando hoy día si nosotros lo vemos en la zona centro-norte, ¿ya? Con algunos alimentos, ya sea el ají, que es muy típico, que se seca aún de esta forma en nuestro país, las pasas, también tenemos los duraznos, ¿ya? De donde se sacan los orejones o los huesillos. Vamos a ver el chat. Eh, Gian, tengo entendido de que tienes abierto tu micrófono, por favor. Yo desconozco cómo silenciar acá a las personas. Ya, continuamos. Lo veo al tiro. Ya, gracias. Tenemos otro secado que es mediante el aire caliente. ¿Ya? El primero era secado solar, secado por aire caliente. El primero actúa por radiación directamente. El aire caliente ya es un flujo de masa de gas, que es aire, el cual por medio del calor va a eliminar el agua que contienen algunos alimentos, ¿ya? Mediante la evaporación. Mediante microondas es otra técnica donde las microondas llegan al interior de los alimentos, haciendo que se evapore el agua que estos alimentos contienen. El vapor de agua se extrae mediante corrientes de aire. La mayoría de las personas tenemos un microondas en la casa y sabemos que al momento de calentar la comida, calentar otro alimento, cuando uno va a abrir después este aparato, hay mucho vapor dentro de él, ¿ya? Porque con la microondas se calentó el agua que contenía y se produjo esa evaporación. Ahora, estos temas y estas técnicas son muy conocidas para las personas que son quienes son los ingenieros en alimentos, como Joaquín Rifo, que es un ingeniero de alimentos que está dentro de la asociación, ¿ya? Mantienen y saben mucho sobre estos temas. La liofilización son a veces palabras extrañas que uno escucha, pero para quienes aman el café se obtiene mediante esta técnica, ¿ya? Si uno lee las etiquetas dice café liofilizado. Aquí el líquido a eliminar de estos alimentos previamente es congelado, ¿ya? Se separa del producto que los contiene por sublimación. La sublimación, para quienes no conozcan un poco de esta materia, es el paso de un cuerpo líquido perdón, de un cuerpo sólido, ¿ya? Algo congelado, pensemos en el agua, que es lo que estamos haciendo, hablar de deshidratar. El agua congelada se pasa inmediatamente a vapor de agua, ¿ya? Si yo dejo un hielo al sol, primero se me va a derretir, ¿ya? Va a ser el paso siguiente sólido, líquido y después gaseoso. Después esa agua se va a calentar y se va a evaporar. Pero la liofilización lo que hace, se salta el paso líquido. Perdón, la sublimación. eh, Pasa al tiro desde sólido a gaseoso. La atomización también es otra técnica de secado, donde es un método muy rápido que utiliza aire caliente. Aquí en máquinas se hace pasar un flujo de líquido por unas boquillas microscópicas prácticamente, donde las gotas son muy pequeñas, ¿ya? Como lo dice la palabra, una atomización.
Y entonces al pasar estos líquidos por estas boquillas, van pasando muy fino y al chocar con aire caliente, se evapora al tiro el agua y queda la parte sólida. Un producto que se obtiene de esta forma es la leche, ¿ya? La leche en polvo. ¿Cómo se obtiene en las empresas? Mediante atomización. Ahora la leche no es un vegetal, pero obviamente valía la pena comentarlo. ¿Qué nos importa a nosotros aquí? El aire caliente, ¿ya? Volvemos a repetirlo, por medio del calor se va a eliminar el agua que contienen algunos alimentos mediante la evaporación, porque nosotros vamos a trabajar con esta técnica, vamos a aplicar aire caliente a nuestras flores de lúpulo para poder realizar este secado. Em, no alcanzo a ver bien aquí el título de esta diapositiva, ya. ¿Por qué el aire caliente seca o deshidrata, ya? Vamos a ver el por qué. No es necesariamente decir, yo voy a aplicar aire y voy a secar, sino que necesito tener los conocimientos más específicos para decir cómo esto funciona. Ahora nosotros tenemos acá un gráfico con el eje X, eje Y, donde nuestro eje vertical me dice humedad absoluta del aire en gramos por metro cúbico, ¿ya? Donde está tarado desde el 0 al 30. Me está diciendo de que tantos metros cúbicos, un metro cúbico, perdón, vamos a hablar, de aire es capaz de retener tantos gramos de agua. En el otro eje horizontal vamos a tener la temperatura de este aire. Temperaturas que van desde menos 20 grados Celsius a 30 grados Celsius. Son temperaturas que se encuentran dentro de nuestro ambiente y atmósfera. No sé, menos 20, el altiplano, qué sé yo, las zonas más polares, llegan a esos números. Y los 30 ya se están obteniendo por lo menos a lo largo y ancho de nuestro país en las épocas estivales. Aquí, dentro del gráfico, tenemos una curva, que como dice el título, esta curva se llama, esta curva celeste, curva de saturación. Ya, esa me está diciendo cuántos gramos de agua es capaz de tener un metro cúbico de aire. Si nosotros hablamos de una temperatura del aire de 0 grados, uno siempre tiene la idea a pensar que si hay 0 grados, como que no hay agua, ¿ya? Pero ese metro cúbico a 0 grados es capaz de retener 4,9 gramos de agua. Ahora nosotros si vamos cerca de los 14 grados Celsius, vamos a ver de que ese metro cúbico es capaz de retener aproximadamente 12 eh, gramos de agua. ¿Por qué les digo los 14 grados Celsius? Porque son las épocas en que nosotros estamos realizando la cosecha, es la temperatura ambiente que existe. Me parece que alguien más está, dos personas, vamos a ingresar a dos personas y continuamos a Sergio y Sebastián. Ya, entonces, como les mencionaba, nosotros a 14 grados Celsius estamos realizando las cosechas en febrero, marzo. Ahora no significa que eso, uno me van a decir, oye, pero a fines de febrero, en marzo tenemos 25, 30 grados. Sí, pero nosotros estamos hablando de temperaturas promedio, ¿ya? Como lo hemos visto en anteriores de crecimiento de plantas. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Puede silenciar? Me parece que es Sebastián. Ahí lo silenció, gracias. ¿Alguna duda con respecto a este gráfico? Abajo yo voy dejando la fuente, porque lo encontré muy, muy simpático y bonito, así que para que ustedes lo puedan ver después. No es no es de una página específica de ciencia ni nada, es de una página que vende instrumentos de aire acondicionado, pero es bastante ejemplificar
para esta situación. Ahora, esta curva de saturación ya muestra el valor máximo de humedad que se puede absorber en el aire en gramos de agua por metro cúbico. Como vimos delante, a 0 grados yo puedo tener 4,9 gramos por metro cúbico de agua. No se dan niveles sobre esta curva, ¿ya? Entonces uno dice, ¿qué pasa sobre esa curva? Sobre esa curva existe la condensación y la precipitación. Es lo mismo que la lluvia. Cuando se saturó el ambiente, comienza a llover a distintas temperaturas. Acá vamos a ver un ejemplo de un cubo. Cardi, Dime, María José. disculpa, Sí, desde toda mi inexperiencia, pero en realidad la pregunta es, ¿ese gráfico para qué me serviría? Porque estaba entendiendo que lo que estamos viendo es que la idea es secar el lúpulo con calor, ¿no? Con aire caliente. Esa es la sí, propuesta, ¿no? sí, De todas las justamente, técnicas que tú mostraste. Y en el fondo, un poco cuál es la aplicación práctica de esto para entenderlo, porque me queda un poco grande. ya. La Así explicación, como con perita y manzana. sí, no, no, sí está bien. Por eso preguntaba que, o sea, es necesario comentar este gráfico y que me realicen las preguntas. Este gráfico, nosotros ya sabemos que hablamos de sobre 60 grados Celsius, tenemos que secar las flores, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en realidad en el trasfondo? Es que a 60 grados Celsius el aire es capaz de retener, como nos muestra la curva, una mayor cantidad de agua, ¿ya? Por metro cúbico, como lo explica este gráfico. Entonces, si yo estoy aplicando más calor, más aire caliente, yo voy a extraer más humedad de mi alimento, en este caso la flor. ¿Se entendió ahí, María José? Sí. Ya, súper. Claro, porque la idea no es decir, vamos a aplicar un aire caliente y listo, porque tenemos que saber el por qué, ¿ya? Y qué pasa a esas temperaturas. ¿Cuánta agua soy capaz de extraer de mi alimento? Ahora, en este otro dibujo, tenemos un cubo alto, ancho y largo, las tres medidas ya existentes. Me parece que alguien estaba tratando mm, de ingresar. Ya. Tenemos este dibujo, ¿cierto? Donde me dice que este metro cúbico, en estas tres dimensiones, es capaz de tener 25 grados, perdón, de 25 grados Celsius. Este cubo es capaz de contener 23 gramos de agua, ¿ya? Pero si nosotros a este mismo cubo le bajamos la temperatura a 10 grados Celsius, me dice que a 10 grados Celsius, el gráfico anterior, solamente se pueden obtener 9,4 gramos de agua. ¿Y se acuerdan que yo les hablaba de un restante que cuando se pasa la curva en el gráfico, el resto precipita, ¿ya? Entonces, como a 10 grados Celsius es capaz de obtener una retención menor en gramos de agua, lo restante precipita. Se produce la condensación, hay gotas de agua, ¿ya? Ahora, el efecto del viento en este secado, perdón, aquí vamos a ver un chat de Don Carlos, está preguntando si la presentación queda disponible. Tengo entendido que sí, pero no inmediatamente. Va a quedar disponible dentro de unos meses debido a que necesitamos la participación, obviamente, y el interés de los socios. ¿Ya? Bueno, el efecto del viento aquí en el secado es que él nos va a desplazar este aire húmedo y lo va a reemplazar por un aire seco, quedando listo para absorber humedad nuevamente. Vamos a ejemplificarlo aquí en este dibujo. Nosotros tenemos flores. Estas flores tienen una cierta humedad
Estas flores aquí están expeliendo en su entorno una nubecita de humedad y estos puntos celestes obviamente los vamos a definir como si fuera agua, o la humedad que retiene esa flor. Ahora yo a estas flores les voy a aplicar un aire seco y caliente, por eso las flechas vienen en rojo. Al pasar esta masa de aire seco y caliente entre las flores, voy a tener una remoción de las goteras de agua o la cantidad de agua que estas flores tenían. Entonces removiéndola y sacando un aire que va a ir caliente pero con humedad. Entonces, así se produce este efecto. Eso es lo que sucede cuando yo aplico calor con aire o aire caliente a nuestras flores. Voy a estar extrayendo con esta masa de gas, voy a estar extrayendo la humedad, que era justamente lo que me mencionaba y preguntaba María José anteriormente, por qué íbamos a ver el tema del gráfico. Porque ya sabemos que a mayores temperaturas vamos a extraer mayores cantidades de humedad de las flores. Ahora, dentro de esta, tampoco veo el título, aquí voy a correr esto. Esta diapositiva dice secado del lúpulo ya. La forma del secado del lúpulo, esto tiene un nombre científico, se llama secado por convección de calor. Aquí en el secado convectivo, el calor se transfiere al sólido, ¿ya? Esta masa de gas de aire caliente va a transferirse al sólido que se está secando mediante esta corriente de aire caliente, que además de transmitir el calor necesario para evaporar el agua también, es también el agente transportador del vapor que se está eliminando del sólido, como lo vimos en el dibujo anterior. Ahora, un ejemplo muy típico de este nombre que dice secado por convección de calor es el secador de pelo, algo que todos han hecho prácticamente en algún momento, donde este aparato, en él va a entrar un aire frío, ¿ya? En el secador. Vamos a ver, aquí alguien levantó la mano, don Nicolás. Sí, Nicolás, pregunta, no hay problema. Hardy, una pregunta. ¿Qué pasa con los secadores solares, por ejemplo, que no tienen ese gas? Entonces, pero se supone que funcionan más o menos parecido, ¿o no? Sí, un secador solar, tú me hablas de la estructura, Sí, Nicolás. como de la Sí, estructura, sí, porque no sé, pues nosotros somos de la región metropolitana, y acá igual se ocupa hartos secadores como solares. solares en Mm. vez de a gas, ¿verdad? O de ocupar un horno. Claro, de forma artesanal sí se ocupa mucho. Mira, lo vamos a ver más adelante, dentro de los secados, dentro de, justamente de los secados, como yo mencioné, había en el temario tenemos secado industrial, secado semi-industrial y secado artesanal. En el artesanal vamos a ver el secador solar y vamos a ver que sí hay una masa de gas, que es este aire caliente que circula. Vamos a ver por qué circula más adelantito, ahí lo vamos a explicar, ¿ya? Bueno, un ejemplo, como les mencionaba, es el secador de pelo, donde el aire frío aquí entra en el secador, este aparato calienta este aire al pasar por una resistencia y va a expulsar un aire caliente por la boquilla. Ese es un secado por convección de calor. Al salir obviamente el aire caliente por la boquilla, yo lo voy a estar secándome el cabello, para quienes tienen más cabello. Perdón. Dentro del secado del lúpulo nuevamente, vamos a ver que el objetivo aquí, hablamos cómo se hace, ¿cierto? Vimos otras definiciones en el gráfico, pero el objetivo de esto, de este secado, es facilitar la conservación. Ya dijimos para tiempos en que nuestros productos no están disponibles.
¿Y cómo facilitamos esta conservación? Evitando posibles problemas de deterioro en las flores, ¿ya? Como los procesos de fermentación y oxidación, que son muy importantes y muy rápidos de ocurrir dentro de nuestro producto. Por eso se habla, y les mencioné, que ocurrida la cosecha, inmediatamente nosotros tenemos que secar, porque el proceso de fermentación y oxidación es demasiado rápido en nuestras flores. Para quienes han dejado tal vez un- una fuente de flores de un día para otro, van a ver que hubo un deterioro tremendo por estos dos factores. En el secado, la idea aquí es disminuir el contenido de humedad de las flores, ¿ya? Yo puse rangos bibliográficos que van de 75 a 80%, que es la humedad a la que nosotros estamos cosechando, ¿ya? Una flor, cuando yo tomo una flor, en el momento de la cosecha tiene esa humedad. ¿Y hasta qué punto queremos llegar? Siempre nos dicen 10, 11, 8, 12. ¿Cuál es lo perfecto? Siempre uno dice el tip perfecto para un correcto secado, ¿ya? Por bibliografía vamos a encontrar estos datos también, que es 8 y 12% de humedad. Ahora yo les voy a explicar que bajo un 8% nosotros tenemos deterioro, sobre todo de las sustancias volátiles de nuestro producto, nuestra flor. Entonces voy a estar perdiendo calidad. Sobre 12% de humedad voy a tener problemas ¿con qué? Con microorganismos, ya sean bacterias, hongos, algunos mohos, que me van a producir una fermentación y una descomposición. Entonces, ya sabemos el porqué de estos rangos. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, un 8% es un rango bastante bajo, ¿ya? Así que la idea siempre está cerca del 10 y el 11%. Pero pongo estos rangos bibliográficos y sabemos el por qué menos de 8 no está bien y por qué sobre el 12% de humedad tampoco está bien. Ahora, los parámetros más importantes que se deben controlar durante el secado es el contenido inicial y final de la humedad, que es lo que mencionamos anteriormente. Inicial de humedad, cuando yo coseché, mis flores tienen un 75-80% y quiero llegar a una humedad final que es 8 a 12%. Fernando Sandoval levantó la mano. Dime, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Hardy? Bien, bien. Qué bueno. Sí, bien, entiendo todo lo que estás explicando en esta lámina, también cómo llegar entre el 8 y el 12, pero ¿cómo podemos saber a ciencia cierta? Porque claro, se determina que como por lógica, creo pensar de que tiene un 75 un 80% de humedad, pero ¿cómo se determina a ciencia cierta que la flor del lúpulo tiene ese 75-80% y no tiene más y no tiene menos? Mira, tu pregunta, em, claro, es muy importante y siempre hablamos de porcentajes, pero no sabemos el por qué. ¿Ya? ¿Por qué 75-80%? En charlas anteriores, en capacitaciones, comentamos de los momentos correctos de cosecha, que habían ciertas características que cumplía nuestra planta, principalmente la flor, ya como una decoloración o más pálida, un amarillento. Esta flor también presentaba un sonido similar a papel al momento de apretarlo. Las brácteas y los pétalos ya estaban más abiertos, ¿ya? Con respecto al cono cuando está verde, que está más apretadito. Hay un olor distinto, más común a lo que son nuestros aceites y ácidos, no tan pastosa. Eso me está indicando que estoy dentro de estos rangos. Pero ahora, ¿cómo yo sé específicamente, tiene 75-80% como tú me dijiste? Era una pregunta que no quería que me hagan. Pero la vamos a explicar al final, ¿ya? Vamos a explicar cómo yo sé que mi flor tiene esos rangos
¿Y cuánto tengo que deshidratar yo para que mi flor llegue hasta estos otros rangos que son 8 a 12? ¿Te parece? ¿Lo vemos al final? Sí, sí, porque, claro, pues uno piensa y dice, ya, llovió, hubo garúa, no sé, ocurrió cualquier cosa y uno dice, tiene más humedad que en otras circunstancias. Entonces, para mí, lo que quiero es saber exactamente el punto exacto. Eso es lo que quiero llegar. Pero sí, tranquilo, pero hasta el final. Dale nomás. Ya, Gracias. correcto. Ahora también, como mencionaba Fernando, existen instrumentos, ¿ya? Nosotros dentro de este proyecto compramos instrumentos que son capaces de medir la humedad en el lúpulo. Así que vamos a aprender a usarlos después y es algo tan certero, obviamente por eso existen, para darme la humedad que tienen las flores en un comienzo, cuando deshidraté, y es un mismo parámetro que nosotros vamos a hacerlo, pero de forma manual en nuestras casas, ¿ya? No manual, perdón, artesanal, que todos lo podemos saber si mi flor está dentro de estos rangos, ¿ya? Para saber específicamente el dato como mencionaba Fernando. Ahora, generalmente los productores secan en exceso el lúpulo. La temperatura ideal está entre 60 a 65 grados Celsius. Nuevamente puse dos rangos, algunos van a decir 50, 55, yo seco a 68, ¿ya? Estas son las temperaturas ideales. Bajo 60 hay mucha demora, ¿ya? Es un rango óptimo y sobre 65 voy a tener volatilización de muchos productos. Entonces no debo pasar esas temperaturas. Es más fácil jugar con las temperaturas y con el tiempo que con las cantidades de humedad hasta la que yo quiero llegar. Durante este proceso, bueno, también cabe mencionar, hay algunos productores, dentro de lo que uno ve ya con el tiempo, que dicen, oye, en 3 horas yo sé que mi lúpulo, y tú me estás diciendo de que el secado demora 8. Claro, ¿cómo obtienen en 3 horas esos lúpulos secados? Con unas temperaturas abismantes, muy brutales, entonces obviamente secan más rápido, pero están perdiendo muchas características organolépticas, ¿ya? Por eso las temperaturas ideales, manejémoslos en un rango para el secado correcto, 60 a 65, y también en tiempo, 6 a 8 horas, ¿ya? No en 3, porque están aplicando mucho calor y están deteriorando la flor. Ahora durante el proceso se presentan cambios químicos, físico-químicos, ¿ya? Como es la decoloración, la pérdida de textura, un cambio en la forma física de las flores y pérdida de sustancias volátiles. Todo esto nos va a ocurrir mientras nosotros estamos secando, ¿ya? La decoloración, uno aplica unas flores bastante verdes al momento de llevarlas al secadero y cuando termina el proceso salen muy pálidas, amarillo pálido, ¿ya? La textura obviamente va a cambiar por la deshidratación. En un comienzo va a ser pastosa, al final va a ser bastante quebradizo. Cristian está preguntando si es él que escucha cortado o la presentación. Yo espero que me digan, por favor, si se está escuchando cortado, que me lo hagan saber. Yo escucho fluido, no he tenido problemas de corte. Ya, estamos súper bien. Entonces debe ser nuestro amigo y presidente Cristian, que está con este problema. Ya, vamos a continuar la otra diapositiva. Ya, don Cristian nos da las gracias ahora por el comentario. Vamos a pasar a lo que es el secado industrial, ¿ya? Dentro del secado industrial, como les mencioné anteriormente, hablemos sobre 5 hectáreas. Eh, Va a existir un galpón específicamente para todo el procesamiento de la materia prima. Este galpón
va a contar con una cámara de secado. ¿Y qué es una cámara de secado? Es una pieza exclusiva donde yo voy a meter mis flores y van a ser secadas. ¿Mediante qué? Aire caliente. Ahora, ¿yo dónde dispongo de mis flores para este secado? Sobre secaderos metálicos, ¿ya? Como el que estoy mostrando aquí con el puntero, que se llaman camas, piletas o bandejas. Yo comúnmente les digo bandejas a estas. Estas siempre están en una altura dentro de la cámara de secado. Una altura, llamemos un segundo piso dentro de nuestros galpones. ¿Por qué un segundo piso? Lo vamos a detallar inmediatamente. Debido a que el aire caliente, al ser un gas, por efectos del calor, va a haber una excitación de molécula y toda molécula cuando se excita se comienza a separar. Entonces va a existir esta separación molecular y va a hacer que esta masa de gases sea menos densa que el aire frío. Entonces, si yo tengo una masa de gas menos densa, obviamente va a subir en altura. Entonces yo abajo pongo mi fuente de calor, primer piso, segundo piso, voy a instalar mi bandeja en la cámara de secado, ¿ya? Y voy a aprovechar ese flujo de diferencias de densidades del gas. Ahora, estas bandejas están instaladas sobre rieles o ruedas, ya que lo hacen corredizo. Entonces yo así, imaginémonos un, un velador, un velador en nuestras piezas, donde el velador tenemos los cajones, la cajonera. La cajonera va a ser la bandeja que tiene rieles, ¿cierto? Entonces yo la saco cuando necesito sacar algo dentro de mi cajonera y después la introduzco dentro del velador que va a ser la cámara de secado. Así funciona de forma práctica para ejemplificar este secado, ¿ya? Ahora, lo que se me olvidó mencionar, como estamos hablando sobre muchos datos importantes, que son la temperatura, la cantidad de secado que yo debo darle en tiempo a la flor, la humedad a la que tengo que llegar, también es importante que estas bandejas tienen desde 40 a 60 centímetros de alto. ¿Por qué? Porque en esa cantidad o esa distancia va, eh, va a producirse un buen desplazamiento del aire dentro de la bandeja. El aire caliente va a pasar sin problemas y va a extraer la humedad de la flor, ¿ya? Sobre 60% vamos a tener problemas, se va a secar primero la parte de abajo por donde ingresa el aire y la parte de arriba va a estar más húmeda. Bajo 40 voy a estar perdiendo combustible. ¿Por qué? Porque lo óptimo va de 40 a 60, pues es como obvio. ¿Para qué voy a estar aplicando mucho más combustible con aires calientes a densidades menores si los tiempos van a ser los mismos? Voy a tener que hacer esto más repetitivamente, entonces voy a estar perdiendo combustible, perdiendo dinero. Ahora, esta bandeja es una construcción metálica. Hay una consulta, me parece. Nicolás Martínez, ¿cuánto peso en flor cabe en bandejas? ¿Ya? ¿Y cuánto es el peso resultante más o menos? Mira, el peso en flor en bandeja va a variar dependiendo del tamaño de la bandeja. Si yo tengo una bandeja de 5 metros por 6, obviamente voy a tener una mayor cantidad en peso de flores que una bandeja más chica de 2 metros por 3. Ahora, si hablamos del volumen de flor, no te lo sabría decir. No, eso no, yo ese dato lo tenía. Tendría que buscarlo y dártelo después. Por ejemplo, un metro cúbico de flores, decirte la cantidad exacta en kilos, cuántos kilos son. Entonces, así tú después traspasas la cantidad de kilos de flor que te entran en una bandeja con determinadas medidas. ¿Ya? Hay otra pregunta. Don Cristian dice,
los 40 centímetros es de alto de la bandeja, no los diámetros. Sí, Cristian, estamos hablando de altura. Vamos a volver a la diapositiva anterior, donde tenemos nuestra bandeja. Y aquí yo con el puntero, ¿se ve el puntero? ¿No? Si alguien me puede decir. Sí, Sí, sí se ve. Ya, súper. Aquí con el puntero te estaba mostrando, como lo hice anteriormente, 40 a 60 centímetros de alto, ¿ya? Las bandejas casi siempre, bueno, no, yo no he visto bandejas redondas para que tengan un diámetro, pero sí en altura, al ser cuadrada, esa es la distancia que se necesita tener para un correcto secado de flores. Eh, Hay más preguntas aquí, las vamos a ver. Nicolás Martínez, me dice justamente, pensó que eran bandejas estandarizadas, no. Las bandejas dependen de el tamaño de mi sala de secado. Don Cristian me está diciendo de que era una afirmación lo que él dijo, ya, pero está bien, Cristian, yo lo interpreté mal. Bueno, nuestra bandeja es una construcción metálica que siempre obviamente tiene malla en la parte inferior o en la base, lo cual obviamente va a permitir el paso del aire, porque no saco nada de tener una bandeja con un fondo totalmente cubierto. ¿Por dónde va a ingresar el aire entre medio de mi flor? Por ninguna parte. Entonces, esta bandeja en la base tiene mallas, ¿ya? Y estas mallas, la base de la malla es construida con persianas móviles que permiten vaciar esta bandeja cuando se han secado las flores. Recordemos que siempre las bandejas están en altura, a nivel industrial, o sea, un segundo piso. Entonces yo después que la flor se secó, yo saco mi bandeja, recordemos el ejemplo del velador, yo saco mi bandeja, igual que el cajón, y la base de mallas va a ser móvil. ¿Cómo se hace esa movilidad? Con una cinta que va al medio de metal, que la estoy mostrando con el puntero, que es manual. Ustedes tiran esa barra metálica hacia su cuerpo, pongámonos que están de frente a la bandeja, tiran esa barra metálica hacia su cuerpo con una manilla y ese movimiento va a hacer de que esta otra barra que está levemente vertical, perdón, está diagonal para ser más exacto, va a ejercer una presión sobre el fondo y la va a abrir, ¿ya? Esta malla se va a ir hacia abajo. Entonces, como yo tengo mi bandeja en un segundo piso, después es fácil. Terminé de secar, retiro mi cajón o bandeja, tiro la barra y van a caer las flores. Y así nuevamente ingreso la bandeja con flores nuevas para un próximo secado. Es importante que dentro de nuestras cámaras de secado deba existir un extractor o ventanas, ¿ya? Para la salida del aire húmedo, como se muestra aquí en esta imagen, donde está nuestro presidente, don Carlos, perdón, don Cristian, le cambié el nombre, Cristian Perndel, eh, con una especie de rastrillo tratando de homogeneizar la altura de 40 a 60 centímetros dentro de su bandeja para que exista un buen secado. Aquí abajo, nuevamente les reitero, están las fuentes, son páginas bastante atractivas y que están disponibles para todo en Internet, donde podemos ir viendo este tipo de estructuras, ¿ya? Hay información justamente sobre el secado de las flores. Bueno, volviendo aquí, ¿por qué necesitamos este extractor o ventana? Porque estamos hablando de un flujo de aire caliente que pasa entre las flores y extrae la humedad, pero tiene que irse a dónde? Al ambiente, al medio ambiente, al exterior. Porque si yo tengo mi sala cerrada, voy a saturar
y no voy a obtener el secado de las flores, ¿ya? Necesito una ventilación. Ahora, en esta otra imagen, en la sala de secado de nuestro presidente, le fue bien, así que se cambió su bandeja manual y su rastrillo por una bandeja automática, ¿ya? Donde vemos aquí en la parte derecha, donde tengo el puntero, mediante una cinta van cayendo las flores. Estas flores pasan acá a un rollo sin fin, un sinfín, y esta máquina va avanzando y dejando homogénea en altura la cama de flores, llamémoslo así. Pero lo importante de la flor, perdón, lo importante de esta diapositiva son las ventanas, ¿ya? Aquí también hay ventanas, porque yo necesito eliminar ese aire húmedo, ese aire caliente húmedo. Cristian, algún día vas a tener ese secadero. Pasamos a otra diapositiva. Estamos hablando de un aire caliente desde un comienzo prácticamente de la presentación, pero ahora yo, ¿cómo lo produzco? ¿Cierto? ¿Cómo produzco este aire caliente? ¿Desde dónde sale? A nivel industrial, ¿ya? Mediante calderas y ventiladores, porque estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de cosechar 5 hectáreas. Entonces, ¿yo qué necesito? Una caldera con un ventilador. La caldera me va a producir temperatura y el ventilador me va a mover los flujos de aire. Voy a extraer un aire del ambiente frío, lo voy a calentar y lo voy a pasar entre medio de mis flores caliente, entonces va a ser capaz de retener mayor humedad, como lo vimos en el gráfico. Ahora, el aire del medio ambiente, como les mencioné, se calienta en los quemadores, ya, que es la caldera, mediante turbinas, es enviado bajo las bandejas. Recordemos que tenemos las bandejas en altura, segundo piso. Este aire caliente debe ir desde 60 a 65 grados Celsius. Y este incremento de calor se va a realizar con combustible. Porque si yo estoy tomando un aire, es simple. Si yo quiero temperar una cocina en el sur, donde todos tienen una estufa a leña, ¿qué es lo que hago? Prendo fuego aquí a un combustible. ¿Cuál va a ser mi combustible? La madera. O si no tengo una estufa a leña, ¿qué otro combustible me puede ayudar a temperar la pieza, la cocina? El gas, ¿cómo se llama? Carbón, que ya es poco común, pero aún se utiliza. Ya, esas son mis fuentes de calor, un combustible. También puede ser una benzina, petróleo, parafina, pero normalmente se está haciendo con gas. Vámonos nosotros al ejemplo de Argentina. Tienen la suerte de tener gas de sobra y barato. Entonces ellos, ¿cómo calientan el aire? Con gas natural. Mediante este aire caliente va a ocurrir el proceso de la vaporización del líquido ya que va a contener la flor. Al aplicar esta corriente de viento, el aire se va a llevar la humedad, que es reemplazado por una masa nueva de aire seco, ya que viene con baja humedad. Vamos nuevamente a repetir de que las temperaturas nunca deben ser superiores a de los 60, o sea, deben estar dentro del rango de 60 a 65 grados Celsius. La uniformidad de este secado, para que todo esté listo y con la misma humedad, mi cama de flores se va a obtener entre 8 a 10 horas, ¿ya? Obviamente, si voy a secar a 60 grados Celsius, voy a necesitar más horas, 10. Si voy a aumentar la temperatura a 65, voy a tenerlo en un tiempo más corto, que son 8 horas, aproximado, ¿ya? Los secaderos tradicionales son lugares cerrados, ¿ya? Como lo vimos, con un sistema de extracción para sacar el aire húmedo afuera. Un extractor de aire que vimos en la primera imagen donde estaba Cristian,
y en la segunda habían ventanas, simplemente ventanas. Ahora, ¿qué es un quemador? Esto es un quemador. Este dibujo, esta foto, no dibujo, nos muestra una parte de un quemador donde la estructura ploma que estoy señalando, aquí se encuentra el ventilador. ¿Ya? El ventilador lo que hace es tomar aire mediante esta rejilla, aire ambiente, lo ingresa a esta estructura y va a pasar por acá donde está el quemador adelante, en la parte celeste. Vamos a verlo desde otra imagen, que es acá. La parte celeste o azul, aquí está el quemador. Un quemador obviamente a altas presiones de gas, porque estoy hablando de miles de metros cúbicos de aire que están pasando por acá para poder obtener secado del flor. Ahora ese quemador instalado en un secadero es así, ¿ya? La misma estructura, emboquillado a la parte baja de un secadero. Supongamos que acá donde estoy mostrando no supongamos, sino que aquí está, lamentablemente no se ve. Donde tengo el puntero es la parte inferior donde se encuentra la bandeja. Ahora estos secaderos, perdón, estos quemadores pueden estar dentro de los galpones o también algunos están fuera, ¿ya? Porque resulta si yo lo tengo dentro de un galpón donde estoy procesando, va a haber mayor temperatura. A mayor temperatura, ese aire va a tener una mayor cantidad es capaz de retener una mayor cantidad de agua, si lo recordamos. Y si yo lo tengo fuera del galpón, esta estructura, voy a tener una temperatura más baja, ¿ya? Con menos cantidad de agua que está reteniendo. Entonces yo le voy al darle el golpe de calor, esa temperatura de 60 grados a la que voy a llegar, por ejemplo, va a tener una cantidad muy mínima de retención de agua y al pasar por las flores va a ser el secado más rápido. Este es importante, este dibujo que encontré, ¿ya? Esto es con respecto a leña, los secaderos para los pellets de leña. Pero lo mismo funciona dentro de los secaderos de lúpulo, que nadie los menciona, donde tenemos la cama de flores que estoy señalizando con el puntero. Abajo tengo el ventilador con el quemador, que es este círculo negro con una cruz que simila al ventilador, que me está tirando bajo la bandeja aire caliente, ¿ya? Pero este aire caliente, como señala el dibujo, en la parte de la entrada va a ser menor, ¿ya? Continuando hacia el fondo, va a ir incrementando esta flecha. Y eso significa que está llegando más aire caliente al final. Entonces, mi secado no va a ser homogéneo, porque al final yo voy a tener mayor cantidad de aire caliente que está ingresando, entonces esta parte se me va a secar más rápido que la parte de la entrada. Como lo dice acá la franja roja, el tiempo de secado. Primero va a ocurrir al fondo donde llega más temperatura que la parte de la entrada donde está llegando menos temperatura. Entonces no va a ser homogéneo. ¿Y eso cómo lo podemos aminorar o mejorar? De esta forma, ¿ya? Los secaderos industriales de lúpulo tienen este desnivel. Y ese desnivel, donde es más ancho en la entrada y más angosto al final, hace que sea homogénea la entrada de calor bajo la bandeja de nuestra cama de flores. Y si es la entrada homogénea, el tiempo de secado va a ser homogéneo dentro de toda la cama. Eso quería mostrarles ahí. Ahora, después
Después que yo seco, como me hizo la pregunta, Cristian me está preguntando sobre el desnivel de esa imagen. Me parece que son 20, es un 20% de ángulo que tenían. No lo sé bien, Cristian. Ya ese dato no lo sé, pero tenía entendido que era un desnivel de un 20%, que parece que se incrementa obviamente a mayor distancia de, las medidas de tu bandeja. No es algo como exacto. Ya, después que nosotros pasamos nuestras flores en el secadero, como preguntaba Fernando, nuevamente lo reitero, ¿cómo yo sé en qué cantidad de humedad estoy en este momento? Para eso existen instrumentos, ¿ya? Mediante va ocurriendo este secado, esta persona va sobre la bandeja con un medidor de humedad, ¿ya? Entonces estaba viendo si aún le falta, si está en el rango para ya apagar los quemadores, o si se ha pasado un poco dentro del rango de humedad y bajó a un 7,5% esas flores. Entonces hay alguien que tiene que estar pendiente midiendo el secado. Ahora, con experiencia, unos tocan las flores y saben qué rango de humedad tiene, ¿ya? Lo mismo que tocan las flores cuando se van a cosechar. Y con tocarlas saben si están entre 75 y 80%. Lo mismo sucede, pero esas ya son cosas de experiencia. Lo más fiable, obviamente, va a ser medir. Aquí se ve otra persona haciendo el mismo proceso con un medidor de humedad, ¿ya? Son específicos para lúpulo, son caros. Ahora, después que nosotros secamos, imaginemos de que llegamos al momento anterior en que mi lúpulo está listo en el secadero. Tiene un 11% de humedad. Terminé el proceso. ¿Qué hago? Lo paso al tiro a la peletizadora, lo enfardo, eh, lo sello y lo vendo, ¿ya? No. Hay un proceso que tal vez muchos desconocen que se llama acondicionamiento o revenimiento. Aquí se deja reposar este lúpulo secado durante algunas horas. Después que yo llego a esas cantidades de humedad, saco mi bandeja. Ahora, esta foto es de Argentina, ya aquí estaban, en ese momento estaban haciendo mantención a los secaderos, por eso hay tanta tabla tirada, no es que ellos sean al lote. Ya esta es una foto que saqué allá cuando se estaba haciendo mantenimiento a estos secaderos, donde se ve la bandeja en altura, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede durante este acondicionamiento? Se va a recuperar humedad, ¿ya? Al dejar reposarlo. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una homogeneización de la humedad en el lúpulo. ¿Y cómo la obtiene? Mediante la humedad ambiente, ¿ya? Terminé de secar, saco mi bandeja, la vacío en la parte de acá, como la bandeja tiene rieles, y aquí en esta parte va a venir el revenimiento o acondicionamiento, donde va a ganar humedad nuevamente. Pero no hablamos de cifras grandes, ¿ah? Estamos hablando de un 0,5 ¿ya? por ciento de humedad que va a absorber esta flor desde el ambiente, desde la temperatura ambiente. Ahora, aquí también en esta imagen se ven las cámaras de secado ahí al fondo, esas partes negras con las bandejas móviles, que cuando está listo el secado ahí, se corren hacia acá y aquí se vacía y viene ese acondicionamiento para después enfardar o procesar. Ahora, dentro de
flores secas que nosotros obtenemos en esta deshidratación, tenemos una foto de unas flores obtenidas de forma artesanal, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que estas flores a simple vista se ve que tienen humedad, ¿ya? Incluso hay mohos actuando porque el secado no fue bueno. ¿Y qué era lo que dijimos? Que sobre 12% de humedad va a haber una acción de patógenos externos que nos van a comenzar a descomponer nuestro producto. Y aquí se está acusando por esas tonalidades, por el color, incluso la textura de la hoja. Uno con ver se imagina la textura, ¿ah? Uno aquí ve que si toca esas flores, se imagina que si las toca no van a estar quebradizas, que es la forma en que salen entre un 8 a 12% de humedad. Entonces esta es una flor mal secada. Aquí tenemos unas flores bien secadas. Esto lo hicimos hace años, me recuerdo con Juan Francisco cuando comenzamos. Obviamente de forma artesanal. No era que las secamos bien y somos expertos, sino que con el tiempo le achuntamos al método, ¿ya? Y si estas flores las vemos, cambia el color, la tonalidad con respecto a las anteriores. Miren, cambia la tonalidad porque el secado fue el correcto. Incluso uno ve los pétalos abiertos, cosa que acá no sucede. No significa que estas flores están aplanadas, sino que el secado no fue correcto. Eso es lo que quería mostrar aquí en ese proceso de la obtención de flores al final. Ahora, este proceso industrial es el mismo, pero con maquinaria que se ha utilizado durante un siglo, 2 siglos ya. Está esta imagen, también con su fuente abajo, donde hay muchas imágenes de estos galpones, estas casas del oeste que se llaman, típicas de Inglaterra, donde vemos la veleta sobre el galpón. Estos eran graneros, ya que cuando vino la fiebre del lúpulo, esos graneros se adaptaron y se colocaron las veletas o troneras por donde se expulsaba el aire caliente. Hay una pregunta. ¿Se debe doblar o quebrar los pétalos bien secos? No se deben ni quebrar ni doblar, sino que el sonido es distinto, pero eso es experiencia, Emilio. La experiencia te va diciendo qué porcentaje de humedad tiene al tacto, ¿ya? Ahora, si se quiebran, es porque tú bajaste la cantidad de humedad. Bajo un 8% se quiebran. Incluso el color es café, porque aplicaste mucha temperatura. Ese es un dato para tu pregunta. Volviendo a la imagen, aquí vemos los caballos con este carretón que vienen a estos galpones o salas de secado, donde se sube. Lo mismo, en el segundo piso están subiendo aquí los sacos con flores al segundo piso, donde está la sala de secado. ¿Por qué? Porque abajo están la fuente de calor. Otra pregunta tenemos. Ah, no. Emilio dice, gracias. Aquí tenemos una imagen que nos detalla por dentro cómo ocurre el proceso. Lo mismo que yo les mencioné anteriormente. Claro que con la llegada de la flor al galpón de proceso. Tenemos aquí la carreta, ya, nuestro vagón, con los sacos de flores. Estos son subidos mediante rondanas, porque son pesados. Hablemos de, no sé, 50 kilos, ¿ya? Aunque ahora la ley dice que podemos cargar de 25 kilos, pero esto era antiguamente. Entonces subían al segundo piso, a los secaderos, el producto que venía desde el huerto. Pasaban por aquí a la sala de secado, ¿ya? Imaginemos que la sala de secado, bueno, la sala de secado sabemos que es una pieza, ¿ya? Especial para este proceso.
Y aquí el piso, obviamente, tiene unos orificios, ¿ya? Una rejilla, lo mismo que nuestras bandejas. Bajo las bandejas está la fuente de calor, una chimenea. Antiguamente no tenían combustibles preparados, como el petróleo, derivados del petróleo, perdón, o gas. ¿Y qué es lo que se hacía? Se quemaban los carbones. Con carbón o con leña se hacía la combustión para generar temperatura y aire caliente. Antracita, dice la antracita es una roca carbonífera. Me parece que es roca o carbón. Bueno, generamos aquí calor, este calor sube, pasa por la sala de secado y el aire caliente sigue hacia arriba y sale por la veleta, por el gorro de monja que se llaman esto, ¿ya? Y esa hace el efecto de nuestro extractor de aire que mostrábamos anteriormente o las ventanas, por donde tiene que salir el aire húmedo. El proceso es el mismo, lo único que en estos momentos mecanizado. Después que este lúpulo fue secado, se saca, queda aquí unas horas en acondicionamiento, ¿ya? Que vuelve a captar una humedad y homogeneizarse con esa humedad del aire y después pasa al enfardado y quedan guardados para después utilizarlo en cervecería. Puse esta imagen dentro de industrial, aunque es semi-industrial, ¿ya? Para nosotros que somos pequeños. ¿Qué tenemos aquí? Aquí al fondo vemos una cinta transportadora que lleva lúpulo, flores, y estas flores están cayendo aquí dentro de esta de la sala de secado, ¿ya? Y dentro de la sala está la bandeja, que es un cajón móvil, que una vez que abajo, perdón, abajo también podemos ver una fuente de calor. Esto seguramente es un dragón, esa estructura que vemos ahí, ¿ya? Que está generando temperatura. Y esa temperatura sube por acá, pasa por mi bandeja, sale por arriba y seca las flores. Y después cuando las flores están listas, yo ese cajón lo tiro con esta manilla hacia el frente y aquí viene el proceso de acondicionamiento donde se dejan unas horas las flores secas. Lo puse dentro de industrial, aunque podemos ver de que esto lo podemos hacer nosotros ya de forma artesanal, pero significa que es a modo pequeño, un industrializado a modo pequeño. Ahora, después que las flores están listas, cabe destacar que pasan a lo que es el enfardado. Esto es un prensado en máquinas hidráulicas, ¿ya? Donde aquí se va a almacenar hasta el próximo proceso. ¿Cuál es el próximo proceso? Peletizar. Después del secado viene la peletización. Mediante el enfardado nosotros vamos a evitar una mayor superficie expuesta al ambiente, ¿ya? Porque esto va a estar todo prensado dentro de sacos de arpillera, comúnmente. Vamos a disminuir el volumen y vamos a tener una mejor conservación de la flor. Hay un secado semi-industrial, como dice esta diapositiva, donde nosotros tenemos la fuente aquí abajo y pueden revisar en esta página que es Hop Harvester. Ellos venden estos secaderos, ¿ya? Semi-industriales. El principio es el mismo, ¿ven? Por aquí abajo va a ingresar el calor por ahí, seguramente por esta abertura. Yo he visto estos acá en Chile, acá en Puyehue, unas señoras habían comprado la máquina en Estados Unidos, la cosechadora, y se trajeron estos secaderos, ¿ya? Funcionaban perfectamente, cumplían su objetivo, y también usaban dragones. Para los que no saben lo que son los dragones, son estos aparatos o quemadores que calientan salas grandes, como galpones, ¿ya? Porque con esos quemadores con estos dragones, quemadores, voy a llegar a estas temperaturas altas que necesito dentro de la sala de secado, que son 60 a 65 grados Celsius. Fernando acaba de enviar ahí la página mediante el chat para que ustedes puedan ver esta estructura, este secadero, ¿ya? El principio es el mismo, como les dije, por aquí abajo ingresa el calor, se pone la fuente de calor,
y aquí comienza a subir la temperatura, pasa por las bandejas, estas son las bandejas, aquí hay una, hay dos, están apiladas, hay tres. ¿Ya? ¿Por qué hay tres? Es porque los tamaños de estas bandejas son más pequeños, las alturas. ¿Se acuerdan que hablamos de 40 a 60 centímetros? Entonces aquí estamos aprovechando una mayor cantidad de florcitas, pero siempre las de arriba se van a secar último. Pero ¿qué pasa aquí? Como ellas se secan último, yo voy a sacar primero las de abajo. Y al sacar las de abajo, yo voy a ir abriendo estas bandejas. ¿Se acuerdan que tienen persiana? Aquí tiro esta manilla y se va a abrir la persiana. Y las flores de los niveles de arriba van a ir bajando y se van a ir secando y arriba voy a ir llenando nuevamente. Esa es la función de, de estos escalones. Aquí vemos por otra vista, es lo mismo, las rejillas aquí, perdón, las bandejas, son tres bandejas. Aquí abajo está la fuente de calor, que en este caso es eléctrica, ¿ya? Es un calentador eléctrico. Aquí justamente tengo un dragón, estos aparatitos que algunos han visto cuando se calientan espacios grandes, públicos. Se necesita que sea rápido y que se mantenga la temperatura, se utilizan los dragones, que actúan con las mismas fuentes de calor combustible ya, derivados del petróleo o gas. A esto yo no le voy a poder poner leña ni carbón. Aquí tenemos uno artesanal con la página abajo. Ya después de esta presentación se van a entregar las diapositivas a ustedes mediante PDF ya hacia sus correos. Entonces ahí van a poder revisar estas fuentes. Este es uno artesanal, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Este funciona mediante la quema de gas y tiene un extractor de aire, un ventilador. Es artesanal, pero se usa para lúpulo, ¿ya? Y aquí podemos ver la llama que sale. Obviamente una llama grande va a generar mucho más temperatura. También tenemos secadores eléctricos, que lo podemos ver también en esa página. No hay que les haga propaganda ni nada. Eh, Me parece que esta es una marca, no, es de Estados Unidos, sí. Secadores eléctricos ya. Si yo soy un poquito más delicado, qué sé yo, o tengo menos espacio. Sí, Cristian pregunta si esto es un deshidratador. Eh, Habíamos hablado de que deshidratar y secar son sinónimos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de secado y la bibliografía me habla de deshidratado, ¿ya? Pero para nuestros fines es lo mismo. Si yo deshidrato, estoy eliminando el líquido de un alimento. Si yo seco, estoy eliminando el líquido de un alimento. Es lo mismo. Ahora este deshidratador o secador es eléctrico ya. Aquí están las bandejas, se pueden ver las separaciones y cada bandeja tiene su temperatura. Así que me va a estar indicando la temperatura de cada bandeja y el tiempo en el cual mis flores van a estar listas. Es más exacto, obviamente todo lo eléctrico y digital va a ser exacto. Aquí está el mismo aparato abierto donde vemos las bandejas con rejillas en la parte inferior para que circule el aire y arriba estos tienen un extractor. Eh, otra imagen de las bandejas con flores, ¿ya? Para que vean de que sí se usa para lúpulo. Un secado casero o artesanal, que es lo que muchos estamos haciendo, creo yo, en este momento. Una pieza ya habilitada con repisas y bandejas hechas con malla Rachel, se puede ver aquí. Dos generadores de calor eléctrico y bajo él un ventilador para que haya una remoción de aire, para que haya una circulación de aire. Aquí no se ve obviamente el extractor ya, pero debe estar por el lado donde se tomó la fotografía.
Otros secaderos artesanales, pero muy bien hechos, lo vemos aquí en esta imagen, que son repisas, son cajones que se van poniendo en repisa, en altura de forma vertical, pero abajo está la fuente de calor. Aquí vemos un calentador eléctrico también, que es obviamente lo que se pone en la base y el aire va a subir. Tenemos el mismo ejemplo, pero de forma vertical, ¿ya? Un generador de calor dentro de nuestra pseudo sala de secado acá y las bandejas arriba de las flores. Esta imagen también la puse, ya vamos a ver por qué. Porque es como bien artesanal, ¿cierto? Una reja sobre dos caballetes y abajo un calentador que cumple la función, absolutamente. Otra forma de secar de forma artesanal. Emilio pregunta si los lúpulos no salen volando. Eh, depende de la velocidad de tu ventilador, ¿ya? Cuando uno ha experimentado, sabe que hay una distancia a cuál poner la fuente de calor de tus flores. Ahora, si estás poniendo un ventilador muy grande, vas a necesitar una cama de flores más grande para que no salgan volando, que sí ocurre a veces. Delante parece que Nicolás me hizo esta pregunta sobre los secaderos solares. Aquí tenemos secadores solares que son producidos o hechos de forma artesanal. El principio es el mismo, ¿ya? ¿Cómo funcionan? Vemos una estructura aquí con rejas, una estructura negra. ¿Por qué el negro? Porque el negro es el color que absorbe la mayor radiación solar. ¿Y qué significa esto? Que todas estas ondas, todos estos nanómetros de radiación que vienen en esta frecuencia, son absorbidas por el color negro y transformadas en calor. El color blanco o el plateado reflejan los rayos, la radiación, los rayos del sol. En cambio, el negro los absorbe y los transforma en calor. Por eso es negro este deshidratador solar. Vemos las rejillas, ¿ya? Visto por la parte posterior. Por la parte frontal, aquí vamos a ver los principios. Ingreso de aire, dice claramente por aquí abajo donde hay una abertura. ¿Y qué aire está entrando? Aire con una menor temperatura del ambiente. En este otro sector está el colector solar con un fondo negro, ¿ya? Para transformar los rayos del sol en temperatura y calor. La radiación solar va a pasar mediante una capa de vidrio que va a haber aquí, se va a calentar aquí adentro y va a comenzar el flujo de menor temperatura a mayor temperatura. Recordemos que el aire caliente sube, aquí se calienta, entonces sube, por eso existe un desnivel, ¿ya? Entonces va a subir, aquí está mi cámara de secado con las bandejas de flores, hay una salida del aire húmedo por esta chimenea. Es el mismo principio de un secador industrial o se mecanizó el secado solar mediante estas cámaras a el industrial. Aquí hay otra fotografía, esto es de un lugar conocido que es en Valdivia, donde tenemos las bandejas ya, en sus comienzos era lo mismo. Las bandejas se llevaban a secaderos, las bandejas totalmente artesanales, los secaderos artesanales, todo en su comienzo es artesanal, aunque tengan grandes, me parece 2, 3 hectáreas, ¿ya? Pero la forma de secado, al no ser industrializado, es semi-industrializado. Como conclusiones, tenemos que... Harry, te quiero hacer ¿Sí, una consulta. Emilio? Eh, sí, mira, es que respecto, para estar todavía en la línea de lo artesanal, acá en el sur se ocupa mucho que en las cocinas de leña, arriba ponen como una malla y van sacando productos, no sé si lo has visto.
Sí, Eh, o hierbas que se ponen detrás de la estufa. claro, arriba hacen como una red sobre la parte de atrás de la cocina, la leña, y van Sí, secando. Eh, eh, ¿Funcionaría un sistema así también o no? sí funciona, pero necesitas tener la temperatura constante, ¿ya? Porque lo que uno hace es que, claro, en la mañana enciendes tu estufa, durante el día, mientras estás despierto, mantienes la temperatura. Temperaturas son bajas, ¿ya? Recordemos que hablamos de 60 a 65 grados lo óptimo, y aquí estamos obteniendo en altura unos 30 grados aproximadamente, ¿ya? Sobre una estufa a leña. Entonces, aquí voy, que terminó el día, te fuiste a acostar y no sigues manteniendo la combustión dentro de la estufa. Entonces el otro día tienes que volver a hacerlo, va a ser más largo. ¿Es efectivo y posible? Sí. Pero obviamente las temperaturas son más bajas, el secado va a ser más largo, sí se puede hacer. Eh, Gracias, Hardy. ya. Como conclusiones, desde el punto de vista comercial, aquí la ventaja de utilizar esta técnica va a reducir los costos de transporte, ¿ya? Distribución y almacenaje debido a la reducción de peso y volumen del producto en fresco. Es una conclusión del punto de vista comercial, ¿ya? Que estamos secando, entonces no estamos transportando agua. Lo importante, lo dije delante, vamos a obtener un producto en las épocas que no está presente, o sea, lo vamos a mantener en el tiempo, deshidratando, ¿ya? Son un 12% que son el porcentaje de humedad en que se debe llegar. Sobre este porcentaje, el crecimiento de algunos microorganismos eh, se retarda, paraliza o inhibe. Perdón, es bajo, ¿ya? No, está bien, sobre el 12%, perdón, me equivoqué yo mismo. eh, no se va a inhibir. Está mal escrito, sí, pero espero que lo entiendan. Sobre un 12% van a actuar los microorganismos, bajo un 8% va a haber un deterioro de aceites y resinas muy importante. Entre 10 y 11 va a haber esta estabilidad de conservación de los productos secados, ya donde se va a evaporar el agua disponible. Por lo tanto, eso sería la capacitación, la charla del día de hoy, que tiene que ver con el tema del secado correcto del lúpulo. Otra consulta, Hardy. Si los lúpulos, bueno, tú dijiste que se recuperaba en algún momento, dijiste que hay un momento de reposo en donde la masa seca recupera una cantidad mínima de humedad, pero en el caso, por ejemplo, si nosotros lo dejáramos encima o lo dejáramos ahí, ¿se podría en el fondo rehidratar la planta y volver a absorber una cantidad importante de... Por ejemplo, voy en el caso, por ejemplo, cuando los hongos a veces, o sea, cuando se le pone hongos de repente, como en un plazo corto. ¿Eso porque quedó mal seco o porque hay mucha humedad en el ambiente? Es porque quedó mal secada, principalmente. Porque cuando tú secas y dejas las flores al aire libre, ya, durante bastante tiempo, no vas a tener ataques de microorganismos. Porque recuerda que la cantidad de agua, de humedad que va a absorber del ambiente es poca. Estamos hablando de, yo te dije máximo un 0,5. No estamos hablando de un punto, dos ni tres. Entonces es muy poco, y si me está ocurriendo lo que tú me dices es porque la deshidratación estuvo mal hecha, quedó con sobre un 12%. Ahora lo que sí va a haber va Ok, a ser obviamente una volatilización de sustancia, una oxidación y un efecto de la radiación o la luz sobre la flor que lo va a descomponer, ¿ya? Por eso nosotros después envasamos, secamos, ok, peletizamos y envasamos. Ya. ¿Alguna consulta? Ya que hemos terminado la presentación de hoy, la primera presentación, que es el secado correcto del lúpulo, ¿ya? Como siempre pongo esta imagen que es de la provincia de Hallertau, Alemania.
un lomaje similar a lo que existe acá en Chile, zona centro-sur, un bosque, lomaje, cultivos de gramíneas y maíz, que es lo que queremos llegar. Don Carlos, dígame, levantó la mano. Sí, gracias Hardy por la presentación. Muy interesante. Va a ser necesario volver a repasarla, así que ojalá cuando esté disponible el video lo puedan compartir a los que asistimos. Así que, pero muy interesante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, después va a estar disponible el video, como se mencionaba, en unos meses más, tal vez. O sea, sí se va a hacer, pero no sé la fecha. Eh, Patricio Contreras dice, ¿hay alguna forma en que podamos conseguir o elaborar un diseño estándar entre todos como asociación? Yo creo que sí, eso queda como tarea, ¿ya? Como tarea para nosotros o para la directiva que viene en estas nuevas votaciones, donde podamos elaborar este diseño de secadero. Como vimos, habían unos que eran bastante fáciles, se ven, yo los he visto, he conocido, he tenido la suerte, y se puede llevar a construir, ¿ya? Y quedar apto, obviamente, para la asociación. Así que eso, como digo, es tarea de un nuevo directorio, algún nuevo proyecto, y esas cosas. Hardy, no sé si contestaste la pregunta que hizo Fernando durante la presentación en cuanto al tema de por qué tenía, cómo sabemos si tiene Ah, 80 o 70 el lúpulo al principio de nuestro secado. ya, tienes razón, perdón, me había olvidado. Yo tengo una diapositiva aquí. Um, Esto después va a ser entregado a ustedes, ¿ya? El cálculo de humedad, ¿cómo lo podemos hacer nosotros en nuestra casa? Es fácil, eh, cosa de ajustar ciertos parámetros, pero lo podemos hacer efectivo. Miren, aquí tenemos el ejemplo. Espero que se vea bien la presentación. Tenemos 8 pasos que yo los voy a poner. Esto yo lo he hecho y cualquiera lo puede replicar en su casa. Pesamos 100 gramos de conos. Hay una pregunta. Cristian dice, sáquenle foto. Pesamos 100 gramos de cono ya, de lúpulo como ejemplo, en una balanza con lectura de por lo menos 0,1 gramos de diferencia. O sea, necesitamos una balanza bien precisa, donde yo voy a pesar 100 conos que quiero saber si están listos para la cosecha. Recordemos que hablamos 75-80% de humedad que contiene. Gracias, Patricio, que acaba de escribir algo ahí que está sin audio. Ya, gracias a ti por las preguntas. Ahora, estos 100 gramos de cono, nosotros los vamos a envolver dentro de un papel. ¿Qué papel va a ser? Una toalla nova. No sé si nova, pero una toalla absorbente. Vamos a poner estos 100 gramos sobre un plato, que son flores. Las vamos en el paso 3 a llevar a un microondas. Ah, sí, Fernando, justamente me dice 100 conos, dice. Sí, son 100 conos. Yo me baso en los 100 o 50 conos porque en Argentina lo hacen de esta forma, ¿ya? Toman 50 conos. Ahora, ¿cuáles son los conos? Si se ponen más específicos. Conos que están sobre tu cabeza, a esa altura. O sea, estamos hablando como de los 2 metros a los 2 metros 20. Esos conos, tú vas al campo, los recoges y quieres saber la humedad que tienen, si están listos para cosechar, recoges 100. Obviamente que no estén mojados, ¿ya? Tiene que ser entre, pongámosle, mediodía, ¿ya? En que tú haces esta prueba. Los envuelves en una toalla nova sobre un plato y los llevas al microondas junto a un vaso de 200 milímetros con agua, ¿ya?
tú vas a poner un vaso, una taza, da lo mismo, pero con 200 milímetros se aconseja, no tiene que ser exacto. ¿Por qué 200 milímetros de agua? Porque a veces eh, depende de tu microondas, ¿ya? Hay microondas que tienen una potencia sobre 900 watts, de 1200, qué sé yo. Entonces, tú al prender el microondas vas a deshidratar tanto que vas a quemar el producto. Entonces, al tener un vaso con agua dentro del microondas, vas a estar saturando el ambiente con agua, ¿ya? Estás aplicando calor, lo que vimos en el gráfico, aplico calor a un porcentaje, a unos metros cúbicos de aire, y si lo saturo con vapor, no va a haber ignición. Espero que me vayan entendiendo, ¿ya? Punto 4, vamos a programar el microondas. En este caso, yo, ¿por qué pongo 900 watts? Porque el mío es de 900 watts, ¿ya? Durante 3 minutos e iniciar el secado. Yo inicio secado. Dejo esas flores dentro de las toallas Nova por 3 minutos. Después, ¿qué pasa? Abro el microondas y va a salir vapor. Y mis flores, nos vamos a dar cuenta al tiro cuando los hagamos, que salieron más secas, ¿ya? Después, en el paso 5, dice, sacamos las muestras del horno, retiramos el plato con flores y las pesamos. Después que pasaron los 3 minutos, pesamos. Vamos a ver una diferencia del peso de los 100 gramos, perdón, de los 100 conos al comienzo, cuando los puse verdes, a después de los 3 minutos. Eso lo vamos anotando. Paso 6, volvemos a hacer lo mismo. Colocamos toallas, ¿ya? ¿Por qué colocamos estos papeles, estas toallas? Porque van a absorber la humedad. Después, cuando nosotros saquemos las flores, esas toallas van a estar húmedas. Colocamos toallas nuevamente, cambiamos el vaso con agua fría, porque el otro se va a calentar, ¿ya? Y los ponemos en el horno. Recordemos que el agua fría, el vaso con agua es para evitar que haya una ignición solamente de las flores dentro del microondas. Paso 7, programamos nuevamente a la potencia de 900 watts durante 1 minuto. Ya bajamos de 3 minutos a 1 en segunda instancia. E iniciamos el secado nuevamente. Joaquín, me parece que se escucha una interferencia, por favor. Ya paso 8, repetimos el 5, el 6 y el 7, me dice. O sea, sacamos nuevamente después de 1 minuto las flores, las pesamos, las anotamos y vemos si hay diferencias. Las diferencias van a ser cada vez más mínimas en gramos, ¿ya? Tal vez en centígramos. Entonces va a llegar un momento en que mientras yo voy haciendo estas repeticiones, me dice el paso 8, eh, continuamos calentando y pesando, ahí está mal escrito, perdón, pesando la muestra hasta que se obtenga un peso constante. Va a llegar un momento en que las flores ya no se van a deshidratar más, le extrajimos toda el agua, ¿ya? Y vamos a tener entonces 2 pesos, el peso inicial y el peso final. Ahora, ¿qué hago yo con estos datos? Voy a tener un peso húmedo, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿ya? Un peso húmedo de 1000 gramos, o sea, 1 kilo de flores coseché yo y quiero saber su porcentaje de humedad. ¿Y cómo lo sé? Pasándolo a peso seco, haciendo los pasos anteriormente descritos, ¿ya? Donde el peso seco final fue 230 gramos. Después de 230 gramos, estos 1000 gramos no bajaron más, porque quedó constante la deshidratación. Ya no hay más agua que extraer en nuestro microondas. ¿Ya? Las flores hidratadas, verdes, tomadas en el dibujito, después terminan secadas en 230 gramos. Y aquí viene una matemática simple ya, donde saco el porcentaje de materia seca del lúpulo. Estoy sacando materia seca ya, no porcentaje de humedad. Aquí tenemos que, en esta ecuación, el porcentaje de materia seca va a ser igual a 100, estamos hablando de porcentaje, tenemos que ocupar el 100, por el peso seco. Ya, el peso seco eran 230 gramos, lo he obtenido finalmente, dividido el peso húmedo, que eran los 1000 gramos. 230 dividido 1000 me va a dar 0,23. Para pasarlo a porcentaje, lo multiplico por 100, voy a tener
un 23% de materia seca. ¿Y de qué me sirve la materia seca? Yo con este porcentaje se lo resto al 100 y voy a tener la humedad total del lúpulo, ¿ya? La humedad de mi lúpulo, cuando yo lo fui a sacar para hacer este muestreo, entonces, va a ser era un 100% dividido perdón, restado un 23%, me va a quedar igual a 77%. Entonces este lúpulo estaba apto para la cosecha, porque está dentro del rango de 75-80% de humedad que habíamos hablado. ¿Se entiende ahora, Fernando, principalmente? Bueno, a todos. Tal vez lo encuentren un poco engorroso. Sí, sí entiendo, pero todavía me queda la duda en la lámina anterior. Mira, si puedes volver a la lámina anterior. Ya, ¿Sí? listo. Se hicieron todos los pasos, repetimos el paso, listo. Pero la conclusión final de repetir y llegar a un peso final seco completo, ¿qué voy a determinar? Eso es lo que no me queda claro. Ah, bueno, aquí, cuando el peso es constante, yo dejo de hacer las ¿Ya? repeticiones. ¿Y qué es lo que voy a tener? La humedad de cosecha, que es lo que tenemos aquí al final. Este lúpulo que yo muestré tiene un 77% de humedad, ¿ya? Porque tú me Ya. preguntabas cómo yo sé la humedad que tiene mi lúpulo al momento de cosecharse. ¿Te recuerdas que yo te dije, Ah, perfecto. hay Ya, características que habíamos visto como la tonalidad, la textura, el olor, ¿ya? ya. ¿Ahora Perfecto. entendiste? ¿Se entendió? Ahora sí, ya. Ya, Me queda súper. claro. Ve, y Sí. esto se puede replicar en casa. Oye, Hardy, consulta este muestreo, claro, tú estás hablando 50, 100, pero para los que tenemos una cosecha un poco más, ¿se puede hacer, por ejemplo, con 5, 10 conos de lúpulo? No, porque no es representativa la muestra, ¿ya? Esto está estandarizado. Entonces, por eso yo te hablaba de, si se hace desde 50 lúpulos, perdón, 50 conos hasta 100. Ahí existe una Ya, o sea, estandarización, pero si mi menos no. cosecha, si mi cosecha, por ejemplo, es de 100 lúpulos, 100 conos, no la voy a tirar a hacer este experimento porque por lo que estás diciendo, ahí se echa a perder, pues, Claro, ese lúpulo deshidratado totalmente, no son los 12, justamente, aquí lo deshidrataste ¿cierto? No, totalmente, le extrajiste todo la humedad. claro, no me sirve en el fondo, lo Tuviste maté. claro, que terminaste con una humedad de un 0%. Ya, pues por eso, si yo tengo, por ejemplo, no sé, pues, yo cosecho 2 kilos y saco 100 conos, voy a estar sacando 1 kilo. Entonces, para una muestra menor a 1 kilo o a 100 conos, no serviría. Esa es mi pregunta. No, no serviría. Ahora 100 conos no es un kilo, ¿ah? No, no. Es un ejemplo. Aquí Hardy, yo como ejemplo puse 1000 gramos, ya que es un kilo, para eso. hacer el cálculo. Pero 100 conos no son 1000, perdón, no son un kilo. Sí, María José. Es que me perdí justo de la diapo anterior a esta, porque partimos por 100 conos y me perdí por qué planteaste los 1000 gramos. Para seguir el razonamiento lógico de la fórmula, ahí me perdí. ¿Cuál unión Claro, se hace entre los 100 conos y los 1000 gramos? son ejemplos solamente. Mira, lo que se hace es tomar 100 conos, ¿ya? Lo recordamos bien. Yo tomo 100 conos para muestrear los pesos y los voy a deshidratar hasta un 0% en el microondas. Y esos 100 conos, pongámosle que los 100 conos dividido 4, estamos hablando como 6 gramos o más. Claro, es que esos conos pesan muy poco, ¿ya? 40 gramos aproximadamente pesan 100 conos. Me parece que es la relación, ¿ya? Entonces 40 gramos muy poco. Ahora, para modo de ejemplo, yo lo dejé en números cerrados concretos que son 1000 gramos o un kilo, ¿ya? Pero podemos hacer lo mismo con 100 conos. ¿Te das cuenta? Pero 100 conos me van a pesar 40 gramos. Hacemos el mismo ejercicio con 40 gramos de lúpulo verde, que yo los voy a deshidratar y voy a estar obteniendo como 5 gramos secos, ¿ya? Y ahí hacemos todo el cálculo.
pero para modo de ejemplo, saltamos de los 100 conos a 1 kilo. Ya, se entendió. Yo por lo menos lo entendí. Entonces ya, son como 400 gramos los que tenemos en el fondo con esta muestra de 100 conos. Pero la otra consulta, nosotros una vez que tenemos, por ejemplo, el número de No, son como 40 77, en este gramos, caso, no medio kilo. ya, 40 gramos. Pero Sí. en el caso que yo tenga este número ya del 77% de humedad que tienen mis conos, en la práctica, después, ¿cómo me sirve esto para llegar al 8, al 12? ¿También puedo hacer una relación de peso? Ah, claro, por supuesto, por supuesto. Tú ya tienes el peso seco, ¿ya? Tú sabes, ya, de partida dijiste, tengo 77% de humedad, voy a cosechar hoy día. Cosechaste, estás metiendo flores al secadero con 77% de humedad y quieres llegar al 11. Pero tú ya conoces 3 datos. Conoces el peso de 100 gramos, perdón, el peso de 100 conos, eh, la cantidad que te va a dar en pesos secos esos 100 conos, el porcentaje de humedad de los conos verdes, y despejas, hace una regla de 3, y despejas la X. No tengo el ejercicio, perdón. Y esa X me va a dar, no, perdón, yo también me equivoqué. Vamos a hacer como que yo quiero llegar al 11%, pero hago la misma ecuación, ¿ya? Pongo 11%, va a ser igual a tanta cantidad de peso verde, y necesito llegar a cuánto peso en el otro porcentaje. ¿Se entendió o no? Yo creo que sí. Si lo practican, hacen la regla de 3, hacen la igualación, van a llegar al resultado. Pero ¿y cómo yo sé, cierto? Porque yo voy a tener que poner muestras. Cuando yo voy a secar, tengo que poner una mallita, o pongo 3 mallitas con 100 conos. Y yo ya sé el peso de esos conos verdes. ¿Ya? Entonces después yo para ir viendo si ya llegué a esa humedad que yo necesito de 11 gramos, perdón, 11% de humedad, yo voy sacando esa mallita y la voy pesando. Y ahí voy haciendo las relaciones. Y si esa mallita todavía está muy pesada, es porque todavía no llego a los 11% de humedad de ejemplo. Parece que no me entendieron. No, no, por lo menos yo sí lo entendí. Pero claro, hay que hacer el cálculo porque tú tenés que primero tener tu porcentaje de humedad y tu porcentaje de peso, ¿cierto? Exacto, Y exacto. después tú tenés tu porcentaje de peso seco, de peso Eh, totalmente seco. Entonces, lo que totalmente tenéis que seco. tratar es no llegar al totalmente seco, ¿cierto? No, po. Y ahí, Tú y ahí tenéis reemplazas. que, y ahí Reemplazas tenéis en que la ecuación establecer, claro, el 12%. y tenéis que establecer cuál sería eventualmente tu peso en el 12% o en el 11% de humedad. Yo por lo menos lo entendí. Gracias, Jardín. Ya. Para los que, bueno, algunas veces no se entienden las cosas. Espero que sí se haya entendido cómo llegamos al peso húmedo de cosecha, y voy a hacer una diapositiva con estos mismos datos, donde voy a explicar cuánto tienen que pesar estos 100 conos, o estos 1000 gramos para llegar a un 12% de humedad. ¿Ya? O sea, hace el mismo ejercicio más detalladito, cosa que no lo tengo, ¿no? De repente podría ser como bueno si en el fondo, eh, como estamos hablando en el caso del Emilio que dice que claro, un 1000 gramos no los va a hacer, hacerlo algo lo más chiquitito, ponte tú, y hacerlo Sí. como real. Efectivamente, con 100 conos que pesan tanto, así como el ¿Mm? proceso, ¿cachai? Porque entiendo la idea, pero claro, donde partimos como con la unidad cono y de la unidad cono 100 nos pasamos a la unidad peso, pues dije yo, ¿cuál fue la relación? Porque me perdí, no tenía claridad de cuánto habían pesado esos conos, ¿por qué pusiste 100? Porque Ah, era claro. mínimo. Entonces, quizás No, por ahí es como más fácil seguirlo también como sugerencia, siguiendo como la misma unidad. sí, Pero no, pero hay gracias por como. compartir igual esta forma súper práctica y concreta de poder como hacer el cálculo de la humedad. O sea, se agradece igual eso. Sí, no, solamente ahí perdiste el hilo. Si yo había dicho que, claro, dentro del proceso se hace con 50, 100 conos,
y a modo de ejemplo vamos a tomar 1000 gramos para hacer el cálculo. Claro, Nada más que eso. quizás como dijiste tú, se podría integrar ahí al final de la presentación, cuando se entregue a los socios, poner una relación de porcentajes más pequeña, el 50 conos, por ejemplo, para que Sí, pudiéramos ir sacando nosotros en nuestra casa el cálculo. claro, ¿no? Después practicando, teniendo aquí los datos, van a... Ah, y es importante, como les digo, todos los microondas no son iguales, tienen distintas frecuencias, tienen distintos niveles de poder. Entonces, los pasos son los mismos, pero se ajusta a distintos microondas, valga la redundancia. Hardy, disculpa lo último, ¿me podrías dar la referencia de la primera diapo que te pregunté cuál era la utilidad práctica donde aparecía como la relación entre la temperatura y la humedad? A ver cómo, porque esa no la tengo y ya que dijeron que no era tan claro cuándo íbamos a tener la grabación. La referencia era de que porque nosotros aplicamos aire caliente. No, ¿de dónde salió? Tomaste el gráfico, la Ah, la referencia del el referencia, perdón. gráfico, para Ya, poder como eh, revisarla sí, esa diapo, porfis. sí, mira, la buscamos aquí. Em, Ahí le das un pantallazo para que Sí, lo esa es la revisen. idea, Sí, aquí está. precisamente. ¿La ves bien? Eh, sí, suficiente con eso. Ya, Gracias, muchas gracias. ya. Pero ahí entendiste, sí, el tema del gráfico, que a distintas temperaturas el aire es capaz de retener distintas y más elevados Claro, gramos pero de en el agua. fondo tampoco vimos como una secadora a qué temperatura trabaja. Sí, pues hablamos de 60, Eh, 65 grados. Claro, en una como estándar, Industrial. pero claro, claro, en la industrial, entonces como para tenerlo en consideración a ese nivel. Sí, Sí, sí. Em, Miren, aquí he tenido otras imágenes también para señalarlas que funcionan súper bien. Estos deshidratadores, como dice Cristian, que venden en las tiendas Falabella, es común encontrar los Sodimac, ¿ya? Que son eléctricos y sirven mucho para hacer el cálculo si te cuesta hacerlo de humedad, si te cuesta hacerlo en el microondas, ¿ya? Porque aquí tú regulas las temperaturas y los tiempos. Ahora, de forma más analítica, existen estos equipos que con el proyecto parece que vamos a comprar uno para medir la humedad, ¿ya? No lo tengo claro, pero en laboratorio, donde no van a usar un microondas, van a usar esta máquina, ¿ya? Que tú pones 100 conos, eh, la misma máquina te los pesa, le va a dar la temperatura adecuada, y los va a deshidratar total y te va a dar todos los resultados, ¿ya? Pero de forma casera eran estos los pasos con un microondas para saber las humedades de secado a la que tenemos que llegar. Ahora sí, bueno, como les mencioné, terminamos la capacitación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hay alguna duda, eh, me la hagan llegar sin problema más adelante, porque a veces era bastante larga y es atadiosa y saqué mucha información de aquí, tratando de tener solamente lo más entendible, básico e importante, no tan básico, pero lo importante para llegar a un buen secado, ¿ya? Y creo que había muchas cosas que desconocían, como era el proceso de revenimiento, eh, incluso hay otros datos que son la velocidad del aire a nivel industrial, en que yo tengo que aplicar velocidad a aplicar este aire para secar mis bandejas, las flores que están en la bandeja, ¿ya? Creo que son como 4 metros por segundo, pero son datos ya más científicos, se puede decir, no de muy interés grande para llegar a obtener un buen secado. Y eso sería. Muchas gracias a todos.
por participar. Terminamos la capacitación hoy día. Esperemos para la próxima capacitación nuevamente la concurrencia de público va a ser presentada por la señora Maritza ya en otros usos que se le da a las flores en el área cosmética. Esa va a ser la capacitación que vamos a tener la próxima semana.